Ok, entonces, por favor, si logran ver ahí la diapositiva. Ok, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a ver este nuevo material. Nos hemos estado revisando la valoración por imágenes del cerebro, ¿no? Y ahora vamos como irnos introduciendo en otras situaciones que nos van a ir ayudando a nuestra interpretación de un estudio de imagen cerebral en relación ya a patologías que vamos a revisar más adelante, ¿no? Así que inicia lo que tenemos, la radiografía de cráneo. ¿Qué sucede? Estudio radiográfico de cráneo en la actualidad prácticamente está en desuso, tiene muy poca utilidad, ya que tenemos otros métodos que son muy valiosos, nos brindan mucha mayor información. Claro, teniendo en cuenta que el estudio radiográfico de cráneo es lo que teníamos disponible en medicina años atrás, ¿no? Hace 20, 30 años atrás. Pero hoy en día, pues, su utilidad es limitada. ¿Cuándo podríamos decir de que tenemos o estaría justificado solicitar una radiografía de cráneo? Cuando lo consideramos como el único recurso en imágenes que tenemos a la mano, ¿no? Representamos un centro médico donde no hay más que rayos X. En el caso de, o como complementa la llamada serie ósea, en el cual la serie ósea pues refiere a la valoración de las estructuras óseas de nuestro cuerpo, cráneo, columna, caja torácica y hueso de las extremidades. Esto se puede dar o solicitar en caso de paciente politraumatizado, en el contexto de sospecha de enfermedad metastásica o metabólica. También como parte del estudio inicial, en el caso de lesiones palpables en cuero cabelludo, lo que intentaríamos es rápidamente tratar de descartar que pueda haber una fractura de lo que serían los huesos craneales. Y por último, descartar la presencia de cuerpos extraños metálicos en pacientes en riesgo que necesitan resonancia magnética. No son, esta es una situación especial cuando el paciente en su mecanismo de trauma pudo haber o puede tener a lo mejor impactado uno o varios cuerpos extraños metálicos en alguna parte de su área, más que todo en la región facial, globos oculares, pues es conveniente hacer un estudio radiográfico para no llevarnos la sorpresa de que alguno de estas esquirlas pueda estar a lo mejor atrapada en tejidos o órganos blandos sensibles de la región facial, como en este ejemplo. Un paciente porque se sospechaba de un cuerpo extraño intraocular. Esa es la radiografía de cráneo lateral. En una radiografía lateral de cráneo se encontró una imagen de muy alta densidad o muy opaco, que nos hacía sospechar en algo metálico justo en la región donde está la fosa orbitaria, y que lo pudimos también corroborar por ecografía ocular. Se te puede hacer también un rastreo ecográfico ocular donde se vio este artefacto justo en la cámara vítrea. Ahí pues se retrasaría o no iríamos directamente a hacer la resonancia magnética para este paciente, sino que se esperaría a que por otro método se pueda retirar ese cuerpo extraño, ¿no? Ya que en este caso se hubiera dado el peligro de que al hacer la resonancia magnética, un estudio que emplea campos magnéticos, tener un magneto, pues ese elemento pudo hasta incluso haber sido atraído por el magnetismo y arrancado en este caso el globo ocular, lo cual hubiera producido tal vez un mayor daño de la esperada. Recordar las proyecciones de cráneo, tenemos radiografía antero-posterior y lateral de cráneo. En el caso de los pacientes ya adulto mayor,
pues la radiografía lateral de cráneo tiene ciertas singularidades. Veríamos con mayor diámetro antero-posterior, puede haber engrosamiento de los huesos de la calota, incluso una acentuación de las impresiones vasculares a nivel craneal y ciertas calcificaciones internas de tipo fisiológico. Esto pues que no se lo vería tal vez en el adulto joven, o impresiones vasculares, que son estas áreas radiolúcidas, trayectos radiolúcidos más finos. Y en el caso pues en la recién nacido o en infancia, pues debemos tener cuidado con la existencia de las fontanelas y las suturas craneales, que son amplias y que nos pueden llegar a confundir con fracturas, pero en realidad son estas estructuras propias del infante o del recién nacido. Además, tenemos como herramienta la ecografía para valorar al paciente pediátrico, aprovechando la fontanela, ¿no? Este espacio con tejido laxo, que nos crea una especie de espacio anatómico presente en el cráneo de los recién nacidos, por donde pues se puede colocar el transductor del ecógrafo para hacer un rastreo ecográfico de la parte intracraniana de los hemisferios cerebrales. De mucha utilidad la ecografía llamada transfontanelar. En este caso pues está indicado es para el recién nacido, pero prematuro, o para aquellos recién nacidos pues que vengan de un parto traumático. Tanto en este caso del parto traumático o en los recién nacidos pero prematuro, pues tienen una mayor probabilidad de experimentar hemorragias intracerebrales o de lesiones de la sustancia blanca, lo cual lo podemos detectar gracias a la ecografía, ¿no? La presencia de lesiones de tipo hipóxico isquémico, o en el caso también de infartos de tipo arterial o trombosis venosa cerebral. Así que en todo niño prematuro o que tenga tras su nacimiento un deterioro del nivel de conciencia, de su reactividad, también en caso de que hay un evento de parto traumático, pues se puede solicitar o se indica, se recomienda solicitar una ecografía transfontanelar. También niños pues que a lo mejor se piense de algún tipo de malformación cerebral, o que esto haya sido detectado en estudios pues antes del nacimiento del bebé, o que también haya antecedentes de infecciones congénitas. Aquí tenemos pues las imágenes que se pueden obtener en caso de un rastreo ecográfico transfontanelar. Que vamos a ver son imágenes como que estuviéramos observando una tomografía o resonancia magnética cerebral, y podemos en este caso pues detectar patologías. En este caso pues también podemos detectar hidrocefalia, una patología que se presenta mucho en pacientes pediátricos, como esta dilatación marcada de los ventrículos laterales. Aquí pues además de los ventrículos laterales dilatados, vemos que el tercer ventrículo y las astas temporales, los ventrículos laterales, están dilatados, ¿no? Eso lo podemos evidenciar con la ecografía transfontanelar. Pero recuerden que esto solo lo podemos hacer mientras la fontanela esté abierta del niño recién nacido, que esto pues se da en los primeros meses de vida nada más.
Ahora vamos a ver ciertos términos radiológicos que son útiles, que se emplean en las descripciones de los estudios de imagen. Cuando hablamos de orientación, hay una variabilidad entre lo que describimos en posición a nivel de encéfalo cuando nos referimos en cambio al tronco cerebral o la médula. Como vemos, en el caso del encéfalo, por el desarrollo embrionario, la localización, nosotros nos podemos confundir, a pesar que hablamos del lóbulo frontal, lóbulo occipital, ¿no? Como que fuera algo anterior y posterior, pero la descripción real de la parte del lóbulo frontal se lo describe como rostral, esto es lo rostral, que sería más hacia la parte frontal. Lo contrario, hacia la parte o región occipital, eso lo escribimos como caudal. Ventral, ventral, aunque cuando mencionamos ventral nos da la idea de anterior, pero en el caso del encéfalo correspondería a la región inferior, es decir, la parte inferior o hacia la zona de la base, tanto el lóbulo temporal como frontal, ventral. Y lo que va hacia el vértice craneano sería dorsal. Esta es la descripción que está mucho en relación con el desarrollo embriológico, ¿no? Así que una lesión que encontremos en la parte del lóbulo frontal o que se dirige hacia la parte frontal del encéfalo lo describiríamos como una posición rostral, lo contrario sería posición caudal. Hacia las áreas encefálicas superiores es dorsal y las partes inferiores o basales sería ventral. Eso solo para encéfalo. En cambio, para el tronco y la médula espinal, la orientación es un poco más ya reconocible para nosotros, ¿no? La superficie o cara anterior lo escribimos como ventral, lo contrario sería dorsal, posterior, o dirigiéndose hacia los pies sería caudal, y en cambio dirigiéndose hacia la parte superior, hacia el encéfalo, lo describimos como rostral. Así que no hay que tener en cuenta esto, no confundirnos con la orientación que difiere entre lo que es el encéfalo a lo que correspondería al tronco y médula espinal. Y mismo, pues, en cambio, viéndolo de frente, una orientación coronal, pues tenemos las regiones laterales, tanto la región lateral derecha como la región lateral izquierda, y la parte central o medial. Otra terminología, en cambio, es acerca de la localización de una lesión en relación al parénquima encefálico. En este caso, toda lesión que se produce en el espesor de un hemisferio cerebral, o que puede darse a lo mejor en el tronco o en el hemisferio cerebeloso, a esto lo describimos como una lesión intraaxial. Intra de dentro y axial de lo que es el estudio axial, o lo que sería como el sistema nervioso central. De que aquello que se encuentra dentro del parénquima encefálico lo describen como una lesión intraaxial. Lo contrario, en cambio, extraaxial, es por fuera de lo que sería el encéfalo, pues serían lesiones que a lo mejor se originen en la calota, en la base del cráneo, ¿no? En espacios de líquido cefalorraquídeo, puede ser espacios que ya veremos, epidural, subdural, subaracnoideo, cisternas, y también aquellas lesiones que se ubican dentro de los ventrículos, ¿no? Es importante porque una lesión intraventricular, a pesar de que uno podría pensar que al ser intraventricular quiere decir
que está o se originaría en el encéfalo, pero en realidad una lesión que tiene un origen o una localización intraventricular no es propio del parénquima encefálico, lo podemos considerar como una lesión extraaxial. Aquí tenemos ejemplo, entonces, lesiones intraaxiales, como esta alteración, esta distorsión de la arquitectura, que está justo en el espesor del parénquima encefálico, el lóbulo frontal de este lado, izquierdo, perdón. Como ejemplo este tumor maligno, un glioblastoma multiforme, o en este otro ejemplo, lesiones que tienen un origen extraaxial, como aquí está el tumor que tiene su origen, valga la redundancia, de la meninge, un meningioma, o lesiones intraventriculares, como les refería, ¿no? Otra característica con respecto a la localización, tenemos un límite anatómico natural que es la tienda del cerebelo, que por supuesto delimita entre la región de lo que es el cerebelo del parénquima encefálico y se puede hacer un seguimiento anatómico de esta tienda del cerebelo formándose una especie de línea de separación virtual entre el mesencéfalo y a lo que sería pues estructura encefálica. Así que todo lo que queda por arriba del cerebelo lo denominamos como supratentorial, que está aquí el color rojo, supratentorial, hemisferios cerebrales, y los núcleos de la base, cuerpo calloso, y por supuesto ya lo que queda por abajo de la tienda del cerebelo es infratentorial, dentro aún del cráneo, tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo. Y a nivel raquimedular, que por supuesto ya es la médula espinal dentro del canal, correspondiente en la columna vertebral. Así que una lesión que es descrita como supratentorial, ya sabemos que debe encontrarse por arriba del nivel del tentorio, generalmente en el parénquima encefálico, hemisferio cerebral, infratentorial, como tenemos esta lesión señalada con la flecha amarilla, esta imagen redondeada en la protuberancia, por su localización infratentorial, o una lesión en la médula espinal sería de ubicación raquimedular. Ahora, otra consideración es el edema cerebral, ¿no? Una lesión o una patología pues lleva a un cuadro de edema. Este puede ser por un tumor, puede ser por una lesión infecciosa, puede corresponder a un infarto. En todo caso, se describen dos tipos de edema, el citotóxico y el vasogénico, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la periferia del cerebro, en la región de la llamada corteza cerebral, la corteza cerebral es donde se asientan las neuronas, los cuerpos neuronales. Y tenemos pues a la barrera hematoencefálica, que viene a representar como una especie de barrera y de zona de aporte de nutrientes también para las neuronas. Cuando hay una afectación no tanto de la barrera hematoencefálica como de la neurona como tal, hay una afectación ya sobre la neurona con daño de la neurona, daño a sus cuerpos neuronales que pueden o no ser reversibles, se presenta o se produce un tipo de edema llamado citotóxico. Ahí está comprometido las neuronas. ¿Cómo lo reconocemos entonces en estudio de imagen? Como una alteración, ya sea en la densidad o en la señal, que va a abarcar tanto a la corteza cerebral periférica como en la parte interna del parénquima encefálico, donde estaría la sustancia blanca. Vemos aquí en esta tomografía señalada con la flecha amarilla esta zona hipodensa, que va tanto de la periferia
al interior de esta región, lóbulo temporal derecho, o en la resonancia, en esta imagen de resonancia magnética en FLAIR, donde veo una imagen diferente o una señal distinta, asimismo en la región temporal derecha, pero que abarca tanto la corteza periférica como la parte interna, que está la sustancia blanca. Eso lo podemos denominar como edema citotóxico, porque afecta tanto a la corteza cerebral, donde están las neuronas, como la sustancia blanca. Ahora, estos otros dos ejemplos son diferentes y corresponden a edema vasogénico. El edema vasogénico, podríamos decirlo con un poco más de facilidad, que corresponde a aquel cambio inflamatorio que se da en la sustancia blanca, pero que no afecta a los cuerpos neuronales. No hay una destrucción, un daño del cuerpo neuronal, pero sí hay un edema en la sustancia blanca. Esa es la razón de, como vemos en este ejemplo, esta tomografía señalada con la flecha amarilla, hay estas áreas de baja densidad, pero que tienen como digitaciones, ¿no? Como trayectos a manera como de dedos. Por eso ponen como una imagen de dedos de un guante o de aspecto digitiforme, porque la corteza cerebral está normal, no está afectada, los cuerpos neuronales no están dañados. Solo es en la sustancia blanca el edema, y la corteza normal pues da o termina ayudando para que se dé este aspecto de la zona inflamatoria, como que fuera los dedos de un guante. Aquí en esta resonancia también vemos como no es un aumento de la señal o una región donde está comprometida tanto la sustancia gris periférica como la sustancia blanca. La corteza está conservada y forma pues estas como el aspecto de los giros, ¿no? Y la sustancia blanca que está así afectada a su señal, más blanco, hiperintenso, por eso da este aspecto digitiforme. Así que esta imagen es típica del edema vasogénico, ¿no? Hay patologías que producen este edema vasogénico, como aquellas lesiones que, por ejemplo, se asientan en el espesor de la sustancia blanca, un acceso intracerebral, un hematoma o un proceso neoplásico intracerebral, etc. Mientras que aquellas patologías que producen un daño tanto a la sustancia gris como blanca, pues van a dar este tipo de edema citotóxico, ¿no? Donde está comprometido sustancia gris y blanca. Ahora podemos tener también un cambio generalizado, un edema generalizado cerebral, un cuadro grave, un cuadro severo, situaciones como un trauma craneoencefálico grave, hipoxia cerebral amplia, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sufrió ahogamiento, eventos isquémicos graves, hemorragias intracerebrales, etcétera, pueden llevar a un edema citotóxico generalizado. Si ustedes comparan estas dos imágenes con las inferiores, aquí yo puedo ver estas marcas o impresiones oscuras, hipodensas, que son las ventrículas astas anteriores, los ventrículos laterales, esta línea hipodensa fina que es el tercer ventrículo, ¿no? La tienda del cerebelo, que son estas líneas hiperdensas que me separan al cerebelo, los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo, del parénquima cerebral. En esta otra imagen pues veo también la marca de los ventrículos laterales con líquido cefalorraquídeo y esta diferenciación de la sustancia blanca interna, que es ligeramente menos densa que la sustancia gris periférica, algo más densa, ¿no? Y unas líneas como líneas oscuras que son
surcos corticales con líquido cefalorraquídeo en su interior. Cuando hay un edema citotóxico generalizado, se pierde la relación o esta separación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, interna, y la sustancia gris periférica. Como en este ejemplo, el mismo corte, no podemos ver los ventrículos, la impresión en los ventrículos, no puedo ver la región de donde hay líquido cefalorraquídeo y cisternas de la base. Se ha perdido la diferenciación entre la sustancia blanca interna y la sustancia gris periférica. Es una sola o una única zona de baja atenuación. Aquí, como hay diferencia entre la densidad del cerebelo con la del cerebro, y cómo no logro ver bien a los surcos corticales, ¿no? Todas estas características: pérdida de la diferenciación de la sustancia gris blanca, borramiento de surcos fisuras, compresión sobre los ventrículos que no nos permite visualizarlas, y borramiento de cisternas, son típicos de un edema cerebral difuso, un edema cerebral que es de tipo citotóxico. Otra característica o otro aspecto a tener en cuenta es cómo nosotros vamos a visualizar la sangre en tomografía. A medida que va pasando, evolucionando el cuadro, tenemos un cambio en el aspecto de nuestro coágulo sanguíneo intracraniano, que está en relación a cómo va poco a poco consumiéndose por los factores que están de la coagulación que están contenidos en dicho hematoma. En un momento reciente, un cuadro agudo, dicha colección hemática va a tener un aspecto brillante, hiperdenso, como vemos en estos ejemplos. Luego, ya que va pasando el tiempo, va pasando las horas, ya un par de días, vamos a tener un cambio en el aspecto de nuestro coágulo, pues va a tener o va a irse tornando cada vez menos denso, o va a ir tornándose más tenue. Va a haber un cambio entre la hiperdensidad a lo isodenso, y pues ya en cuadro ya de mayor tiempo de evolución, yéndose ya de lo considerable como crónico, ya estamos hablando ya de más de 15 días probablemente. Esto corresponde, o veríamos una colección de aspecto oscuro, hipodenso. Así que estos cambios los podremos nosotros visualizar en una colección hemática en tomografía. Tener cuidado: las estructuras vasculares normales, tanto arterias como venas, se las va a ver discreta o levemente hiperdensas, lo cual es normal. Obviamente, la región entre los hemisferios cerebrales, la parte posterior, asimismo posterior y medial, donde se encuentran los vasos sanguíneos, los que son los plexos venosos, suelen verse algo más densos, pero por la presencia de estructuras vasculares, lo que son los senos venosos. También las arterias intracraneales, que están en la región del polígono de Willis, pues se lo puede ver relativamente mayor densidad. El efecto hematócrito se lo ve en estas colecciones hemáticas, asimismo que son en diferentes estadios. Lo más blanco claro, lo más denso, es donde todavía hay varios factores de coagulación presentes, y mientras más se consumen los mismos, pues va adquiriendo un aspecto de baja atenuación en nuestra colección hemática. En el caso de la resonancia magnética y también tomografía, tenemos unos estudios que son específicamente para ver los vasos sanguíneos. Para resonancia magnética, pues esto lo llamamos angioresonancia. Hay la angioresonancia de los vasos
del cuello o vasos supraórticos, aquí donde podemos ver, pues, si recordamos, las emergencias de la aorta, del callado aórtico, del tronco arterial brachiocefálico, de la arteria carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia izquierda, luego las subdivisiones, ¿no? Las arterias carótidas comunes y subdivisiones en la carótida externa izquierda de cada lado, en la continuación de la arteria carótida interna, hasta que a nivel ya intracraniano da sus ramas terminales, arterias cerebrales, media y anterior. Y como las arterias vertebrales que se originan de las arterias subclavias y van por las agujeros de la apófisis transversa en las vértebras cervicales hasta llegar al plano intracraniano, donde se fusionan las vertebrales para dar la arteria basilar. Esto es un ejemplo de cómo podríamos ver todo un paneo de los vasos supraórticos en angioresonancia, en el caso de estos vasos del cuello, o cómo lo podemos visualizar en el caso de una angioresonancia de vasos intracraneales. De acá lo que tenemos son el circuito de Willis o el polígono de Willis, ¿no? Recuerden que aquí vemos la carótida interna izquierda, en este caso carótida interna izquierda, carótida interna derecha. La carótida interna pues llega y da sus ramas terminales, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, la cerebral anterior, cerebral media. Si nos vemos, podemos apreciar cómo llega la parte distal de las arterias vertebrales para fusionarse y dar la arteria basilar, la cual en su porción asimismo distal origina sus ramas terminales de las arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda. Recordar porque la arteria basilar también salen las arterias cerebelosas, las antero y postero inferiores, y la arteria cerebelosa también superior. Y hay las arterias comunicantes, tanto posterior como comunicante anterior. Al tener en cuenta que para el caso de la angioresonancia no se utiliza medio de contraste, no empleamos medio de contraste en la llamada angioresonancia, que puede ser de cualquier eje vascular del cuerpo. En este caso, para la resonancia, como tal, el equipo nos permite aprovechar el flujo sanguíneo, el movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos para poder obtener imágenes de estas estructuras vasculares, ¿no? Así que yo en angioresonancia veo a los vasos que tienen flujo sanguíneo presente, ¿no? Y eso me le da o me permite tener este gráfico de estructuras vasculares que me confirma el hecho de que hay sangre circulando por estas ramas arteriales, ¿no? Esto difiere en cambio de la angiotac. En la angiotac o angiotomografía, ahí sí yo necesito medio de contraste para poder obtener mis imágenes de los vasos sanguíneos, ¿no? Si no empleo medio de contraste, no puedo hacer la angiotomografía. Esto tiene utilidad, ¿no? En casos como, por ejemplo, si un paciente tiene alergia al medio de contraste o tiene un mal funcionamiento renal, yo puedo entonces optar por la angioresonancia en vez de la angiotomografía para poder evitarme esos problemas, ya que la angioresonancia no emplea contraste. Aquí pues les dejo solamente como para su repaso, ¿no? El polígono de Willis, vean, ¿no? La arteria basilar que da las cerebrales posteriores, la carótida interna que da sus ramas terminales, la cerebral media y anterior, y las arterias comunicantes tanto anterior, que como su nombre indica, une a las cerebrales anteriores, y la cerebral posterior que confluye en las cerebrales que van hacia atrás, las posteriores,
para terminar conformando este polígono. Ok, chicos, vamos a llegar, vamos a parar hasta ahí, vamos a llegar hasta esa diapositiva, ¿no? Por favor, ya pueden ustedes ir revisando, en la plataforma ya está colgado el material, este material, para que lo puedan ustedes ir repasando, ¿no? Eso sería todo por el momento. Si no hay ninguna novedad, nos vemos aquí el próximo lunes y que tengan buenas noches.